Sí, por favor. Trae así. Gracias. Hoy vamos a hablar de política comercial multilateral y particularmente vamos a repasar un poco la historia de la creación de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y qué características tiene esta organización, cómo funciona, cuáles son los países que la conforman, cuáles son los compromisos en torno al comercio mundial de bienes y servicios. Tienen dos textos. El de Heredero María Isabel de 2001 y el de Baldwin, que es de 2015-2016. El de Heredero está en español. Digamos, la idea es que presten atención a las cosas más, digamos, no apreciativas, porque es bastante como pro libre comercio y festeja la OMC. No es esa la idea de lo que tiene que tomar el texto, sino las cosas como más objetivas. ¿En qué consiste? ¿Qué creo? Es todo lo que vamos a ver hoy, sin ninguna intención de valor, digamos, más allá de la realidad. Hay un documento de notas de clase, ¿no? Hay un documento de notas de clase que se lo armé yo. ¿Tengo algo? Está el PDF. Capaz lo cambio por en no sé si está en Word. capaz que pongo el Word. Bueno, y el otro, el de Baldwin, es un poco mejor, como más objetivo, más conciso, más al grano, pero la contra que está en inglés. Pero bueno, entre las tres cosas. Más la clase de hoy es más que suficiente. Entonces, la cuestión de... vamos a empezar un poco con el origen, en términos de la historia, el recorrido hasta llegar a la OMC, y también, digamos, las premisas de partida y los razonamientos ideológicos y conceptuales que están detrás de crear una organización multilateral de este tipo en la que todos los países, digamos, lideradas por supuesto las economías más poderosas, pero en la búsqueda de algún consenso sobre cómo hacer política comercial a nivel multilateral y donde todos se beneficien. Y un poco para entender esto, mucho se usa el instrumento o el herramental de teoría de los juegos. ¿Recuerdan el dilema del prisionero? ¿No? Nosotros tenemos, supongan, dos opciones. Libre comercio y proteccionismo. Libre comercio y proteccionismo. Y supongan que P es el beneficio de acceder a los mercados externos. C es el costo de abrir el propio mercado, ¿no? Suponemos que
el beneficio de acceder al mercado de otros países es mayor que el costo de abrir el propio mercado. Entonces, en una situación en la que un país hace proteccionismo y otro libre comercio, uno tendrá el beneficio, ¿no? El de libre comercio, de abrir, de acceder a mercados externos, y en el otro caso, un C negativo, ¿no? Que es el costo de abrir el mercado. Si los dos hacen proteccionismo, 0,0 sería. ¿No? Ni costo ni beneficio, porque no hay ninguna decisión de apertura. Esta es la misma situación que la anterior, ¿no? Un país que elige proteccionismo y el otro libre comercio. Entonces, uno se va a ver beneficiado por acceder al mercado del otro y el otro perjudicado. En el caso de que los dos elijan libre comercio, tenemos tanto el beneficio de acceder al mercado externo menos el costo de abrir mi mercado, ¿no? Porque el otro abrió y yo también. Entonces, dada esta condición, la elección óptima, si se quiere, es la de cooperación. Libre comercio, libre comercio. Entonces, un poco de esta manera se justifica que la conducta individual en el comercio internacional, sobre la base de la teoría de los juegos, es inferior a la conducta cooperativa. Y esto es lo que justifica que exista un régimen multilateral de comercio que resuelva el dilema mediante la cooperación, ¿no? Esto en términos más conceptuales. Ahora, yendo un poco a los antecedentes de la OMC, ¿no? Intentando hacer un recorrido histórico porque esto no surge de la nada, digamos. Ya desde la post-Primera Guerra Mundial empieza a haber ciertos intentos de generar mecanismos de salvaguardia de la paz mundial. En diferentes niveles. En niveles de seguridad internacional y en niveles económicos también, ¿no? Primero se avanzó en términos de seguridad. En 1919 se crea la Liga de Naciones. Hay una idea acá de que la alta política determina la baja política. Esto es en términos de politólogos. Para ellos la alta política es la seguridad internacional. La baja política son las cuestiones económicas y comerciales. Entonces, y además post Primera Guerra Mundial se empieza por hacer intentos multilaterales cooperativos para asegurar la paz mundial y en una segunda etapa avanzar de la misma manera en términos económicos.
¿Qué pasa? Después de esto viene la crisis del 30. Entonces, en las décadas del 20 y 30, o sea, avanza en el mundo y sobre todo en Estados Unidos, que era el principal impulsor de estos intentos de cooperación multilateral, una ola proteccionista, una escalada proteccionista bastante importante en Estados Unidos, pero también en Europa, producto justamente de la precrisis y crisis de los 30. Y después viene la Segunda Guerra Mundial, con lo cual... Hola. Vuelven a intentarse esfuerzos de generar cooperación multilateral recién. Hola. Ah, le hubiese dado. Ahí hay una también, ¿no? Sí. Ah, ¿conseguiste? Pues si no hay dos. Acá también. De verdad. Nico no mandó nada, ¿no? Sí. Post Segunda Guerra Mundial, entonces se vuelve el nuevo y se avanza en mecanismos multilaterales por dos vías. Nuevamente, asegurar la paz mundial y en ese marco se crea la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en 1945. Y por otro lado, a nivel de la baja política, se crea en 1947 el GATT. ¿El GATT le suena? Del texto. Del texto. Del texto. El GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Que fue el antecesor a la OMC. La OMC recién se crea en el 94. Y hoy por hoy, y desde que se crea la OMC, el GATT sigue siendo el acuerdo más importante, el que regula comercio de bienes, al que han adherido casi todos los países del mundo y realizado compromisos de reducción de aranceles. O sea, Con lo cual a veces se confunde y cuando se quiere decir OMC se dice GATT, o al revés, cuando se habla antes del 94 se dice OMC, pero era del GATT. ¿Es el mismo que cambió del nombre o son diferentes? No, lo que pasa es que cuando se crea la OMC se incluyen nuevos acuerdos. Por ejemplo, el de servicios. Y este queda como parte de la OMC, porque este es sobre bienes. ¿Sí? El GATT es comercio de mercancías, exclusivamente. Entonces, GATT es por la sigla en inglés, General Agreement of Tariff and Trade. Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Como les decía, se llega a este acuerdo en 1947 en la ciudad de Ginebra, en la que se reúnen 23 países. De América Latina, solo Chile queda conformando desde el principio el GATT. En América Latina, en ese momento, la posición
general estaba en línea muy con el argumento de industria naciente, los fundamentos cepalinos del deterioro de los términos del intercambio. Digamos, no había una postura muy liberal en términos comerciales, y por otro lado, desde un primer momento se plantea este acuerdo solo para mercancías. O sea, estamos hablando de bienes industriales. Queda excluido, que es el principal interés de América Latina, agricultura, que queda muy protegida, incluso al día de hoy, que es, me adelanto, pero en algún punto uno de los fracasos actuales de la OMC, más allá de Trump y esta nueva ola, porque el fracaso de este organismo, el fracaso, o la parálisis en la que se encuentra viene de por lo menos 15 años atrás, un poco tiene que ver con esto, ¿no? Que nunca se terminó por introducir a la agricultura en el acuerdo, y Estados Unidos y Europa mantienen muy protegidas y muy subvencionadas a estas actividades. Entonces América Latina queda... Entonces, esto es importante. Está exclusivamente restringido al comercio de bienes. Bueno, el objetivo, por supuesto, general es liberalizar el comercio de bienes, ¿no? Se plantea, digamos, en este marco poder lograr acuerdos recíprocos y de mutua ventaja entre todas las partes contratantes, es la forma adecuada de decir, pero también, bueno, por lo general hablamos de países miembros cuando hablamos también ya de la OMC, pero en general los países, no sé cómo están los textos, pero serían las partes contratantes del acuerdo. La idea es generar mecanismos que aseguren esto que les decía, la reciprocidad y ventajas mutuas, dirigida a reducir sustancialmente los aranceles y demás barreras al comercio mundial. Con la intención también de eliminar el trato discriminatorio en el comercio mundial. ¿Qué se entiende por trato discriminatorio? Previo justamente a la creación o a la firma del GATT, como les contaba, incluso previo a la Segunda Guerra Mundial, en esa escalada proteccionista emergieron muchos acuerdos bilaterales de comercio. Se supone que un acuerdo bilateral de comercio produce un trato discriminatorio al resto de los países. Entonces acá la intención es que todos los que forman parte del GATT se beneficien de las reducciones arancelarias y de la eliminación de cualquier tipo de barrera al comercio. Entonces, en esta línea, el GATT tiene dos principios fundamentales. El primero es justamente lo que les comentaba. No, cualquier cosa. Recién reciprocidad de ventajas mutuas, es decir, si yo hago una concesión arancelaria o ofrezco alguna ventaja comercial a otra parte contratante u otro miembro del GATT, espero reciprocidad y lo mismo del otro lado. Y el otro es
el de no discriminación. ¿Cómo se plasman estos principios en los hechos? Bueno, sobre todo el más importante es el de no discriminación. Y esto es muy importante. Porque es la base del funcionamiento del GAL. El principio de no discriminación se plasma en dos pilares. Son los dos pilares del GAL. Uno de ellos, el primero, que de hecho está en el artículo primero del acuerdo, es el que se llama, el que se denomina nación más favorecida. ¿Qué establece? Les leo textual. Cualquier ventaja, favor, privilegio concedido por una parte contratante a un producto originario de otro país o destinado o sea, importado o exportado, será concedido inmediatamente a todo producto similar originario de cualquier otra parte contratante del acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Es un principio de, podemos decir, no discriminación puertas afuera significa más allá de la frontera. Es decir, una vez que concedo un beneficio a un producto que proviene de otro país o que va hacia otro país, que es miembro del acuerdo, lo tengo que multilateralizar ese beneficio. O sea, darle el mismo beneficio a todo el resto de los miembros. ¿No? Reduzco un arancel a la importación de autos proveniente de Chile. Bueno, ese mismo arancel se lo tengo que aplicar a la importación de autos proveniente de cualquier otro país que es parte contratante del acuerdo. Entonces, es un principio de no discriminación por el origen, ¿no? El tratamiento que le doy a un producto proveniente de un país se lo tengo que dar a un producto similar proveniente de cualquier otro país. Significa, en otras palabras, voy a poner igual trato para los demás. Y aplica, como les decía, tanto a importaciones como a exportaciones. El otro pilar está en el artículo 3 del acuerdo y es el de trato nacional. Este sería un principio o un pilar de no discriminación
adentro. Al interior del país, ¿no? O fronteras adentro. Entonces, ¿en qué consiste? En asegurar igualdad de trato en cuestiones, en materia de tributación, a los productos en territorio nacional, sean nacionales o importados. O sea, una vez que se hace lo que se denomina en comercio exterior despacho a plaza, o sea, una vez que el producto se nacionaliza, hay que darle trato nacional. No puedo aplicar diferentes impuestos a ese producto o a un producto producido localmente, ¿no? Entonces, esto era una no discriminación por el origen, y esto se llama, no sé si se debe decir, no discriminación por el producto. Entonces, salvo aranceles, por supuesto, no se le puede dar ningún tratamiento discriminatorio a algún producto frente a otro similar. Y luego, lo que dice el acuerdo es que si en distintas regiones del país hay diferentes esquemas tributarios, al importado se le tiene que dar el más beneficioso. Hola. ¿Puedo borrar? Beneficiado por un acuerdo bilateral, Bueno. ¿por qué? O sea, ¿qué los incentivaría a hacer un acuerdo bilateral en este caso? No son excluyentes, porque justamente esa es una de las excepciones. O sea, de hecho, todos los países que son de la Unión Europea, del Mercosur, del NAFTA, de la ASEAN, pertenecen a la OMC. Bueno, sí, OMC. Porque muchos de ellos no estaban en el momento del GATT, pero después se incorporaron en la OMC. Entonces, hay excepciones a estos pilares. Una de ellas es justamente sobre uniones aduaneras y zonas de libre comercio, ¿no? Donde yo puedo tener, y claramente es así, digamos, un arancel preferencial, incluso arancel cero, por lo general, a todos los países miembros de la Unión. Entonces, en caso de un país de la Unión Europea aplicar una reducción arancelaria
a un producto proveniente de Japón, se lo tiene que multilateralizar a todo el resto de los miembros del GATT, pero no lo haría a los miembros de la Unión que ya tienen aranceles cero, por supuesto. Digamos, una cosa impide la otra. Entonces, esa es una de las excepciones. Otra excepción es enfrentar problemas de restricciones de balanza de pago, ¿no? Ante una declaración de emergencia económica con el objetivo de detener la caída de reservas y restablecer el equilibrio de balanza de pagos, excepcionalmente uno puede no cumplir con estos dos pilares, nación más favorecida y trato nacional. Otro es el argumento de industria naciente o desarrollo de un nuevo sector. Sobre cada uno de estos está en cada artículo, digamos, cada una de estas excepciones tiene un artículo es el 24 del acuerdo donde se explicita. Entonces, nuevamente, algún país puede excepcionalmente no cumplir los principios de nación más favorecida del trato nacional cuando de manera estratégica esté buscando promover el desarrollo de un sector. Por supuesto que hay un montón de condiciones para no cumplirlas, que probar ante el órgano competente de la OMC, digamos que efectivamente hay industria naciente y que el sector no existe, y las medidas que se adopten siempre tienen que ser temporales, por algún periodo de tiempo donde se supone que luego la industria madura. Y si no madura, bueno, pero son límites que establece la OMC. Después hay una que se llama cláusula de escape. Una excepción que está en el artículo 9 del GATT, que es establecer, digamos, que permite establecer medidas de emergencia ante un aluvión de importaciones, algún incremento masivo de importaciones de algún producto. Bueno, después hay excepciones relativas a la seguridad nacional, y después un conjunto de excepciones generales que tienen que ver con proteger, digamos, con cuestiones ambientales, proteger la salud y vida de animales, flora, cuestiones de salud de las personas también, proteger recursos naturales escasos y agotables. Vamos a ver algunas excepciones más. Vamos a ver en el marco de todas estas excepciones es que los países, insisto, siempre de forma temporal pueden argumentar el no cumplimiento de el principio de nación más favorecida o el de trato nacional. A ver, quiero que les quede claro esto.
hasta acá, al menos, bueno, como les comentó Darío, de nuevo, el examen es a libro abierto. Entonces, nadie le va a preguntar qué es el principio de nación más favorecida, qué es el principio de trato nacional. Pero si yo, por ejemplo, esto que puede ser una pregunta de examen, si yo les digo, ¿verdadero o falso? Espera, ¿tengo alguna? No sé, invento, ¿no? Brasil concede una reducción arancelaria en la importación de autos de Japón del 20 al 5%, manteniendo el 20% para la importación de automóviles del resto del mundo. O sea, eso puede ser una pregunta de examen. ¿Ustedes qué me dirían? Primero, por favor, esto también, porque a veces nos encontramos, si le decimos es verdadero o falso, pongan es verdadero o es falso. Porque a veces argumentan y uno no sabe si no lo pusieron porque no saben, o porque dan por sentado que con algún argumento están diciendo que es verdadero o falso. Entonces, ¿es verdadero o falso? Falso. Es Falso en falso. función de sí. ¿Por qué es falso? Si reduce un arancel a un país, tiene que reducirlo o aplicarlo para todos los miembros. Los demás miembros Exactamente. Entonces uno diría, es falso por lo que acabo de decir, porque se está No, pero nada, no hay ninguna trampa. Una de las excepciones. En este caso sería verdadero si se puede argumentar que es alguna de las excepciones. No, porque les estoy diciendo un país respecto al sería muy raro. Bueno, no sé, ponerle que Brasil inunde. Pero puede ser, si lo argumentan bien, puede ser. Porque en muchos de estos casos, en general, cada política comercial permitida tiene sus excepciones en el marco de la OMC. Ahora vamos a seguir viendo subsidios, incluso subas de aranceles. Entonces, si argumentan bien con una excepción también puede ser. Pero en principio no diría que es falso, porque la decisión debería multilateralizarse en el marco del principio o pilar del GAN de nación más favorecida. Y si quieren decir lo que es, pongan que de acuerdo a pasa tal y tal cosa. Pero esa parte ya sabemos que es la que está en la carpeta o está donde, ¿no? Claro. Entonces un poco para orientarnos en el orden de, digamos, de la respuesta. Claro, como lo relevante es analizarlo en función de esto. Pero bueno, como ella decía recién, puedo, no sé, inventar que, bueno, esto, no obstante, no sé, supongamos que es un caso donde, ya no me acuerdo qué país se le había puesto, Brasil y Japón. Sí, Japón. Se dio en el último año un ingreso masivo de importaciones de autos de Japón. Estaríamos frente a una excepción de cumplimiento del pilar de nación más favorecida, entonces, en ese caso, sería viable esa política. Y en lo que es trato nacional, ahí hay que diferenciar de los impuestos nacionales, o sea, de lo que no es arancel, ¿entendés? O sea, lo que yo no podría es aumentarle el IVA, o sea, hacer discriminación en el régimen tributario entre dos productos similares, uno sea producido de forma doméstica y otro importado. ¿Sí? O sea, no podría tener, no sé, un ejemplo de Argentina queriendo imponer un IVA de
35% autos importados versus un 21% autos producidos de forma nacional, ¿no? Ahí nuevamente diría que no sería una práctica viable en el marco del GATT, porque se está incumpliendo el principio de trato nacional, que dice que hay que asegurar igualdad de trato para el producto independientemente de ese punto. O sea, 5 renglones. Pero de ese estilo serían las preguntas del parcial. Entonces, por eso tienen más o menos que ir entendiendo el razonamiento, los pilares, el funcionamiento del régimen multilateral, sin estudiar de memoria que cada cosa, digamos. Entonces, pasemos directamente al funcionamiento del sistema. ¿Cómo funciona el GATT? El GATT funciona de la siguiente manera. Los países miembros, o las partes contratantes del acuerdo, presentan lo que se denomina, o sea, una vez que se adhiere al acuerdo, presentan lo que se denominan listas nacionales. ¿Qué son estas listas nacionales? Estas listas nacionales indican los aranceles máximos para cada uno de los bienes. Y esto se llama consolidación arancelaria. No sé, cuando uno escucha decir o lee, en el caso Argentina, automóviles tiene un arancel consolidado del 35%, significa que es el arancel máximo establecido para importaciones de autos. Entonces, ante esto, los aranceles no pueden aumentar por encima del consolidado. La teoría está bárbara, ¿no? ¿Eh? La teoría está bárbara, pero hicieron lo que quisieron en este último. Bueno, pero por eso, desde el 2001 a esta parte hay bueno, el fracaso de la ronda 2, que fue la última, ahora vemos cómo funciona esto. Sí, por supuesto que el sistema está totalmente en crisis. Pero del 47 al 2001, o sea, 50 años funcionó. O sea, y cada país cuando se... Incluso, mira, hasta China entró en la OMC, que era el país más reacio a hacerlo. De hecho, fue de los últimos ingresos. ¿Por qué? Porque además la OMC ahora tampoco está funcionando bien. Pero bueno, en esto del funcionamiento del sistema, me adelanto, pero digamos, tiene un órgano controlador y donde además que funciona como un mecanismo de solución de controversias,
donde un país puede ir y denunciar a otros si ve que, bueno, y hay penalidades, y se han establecido penalidades. Sin ir más lejos, entre Argentina y Brasil con el tema de, me estoy adelantando porque no vimos todavía licencias a la importación, pero hay ciertos requisitos que cumplir. Brasil denunció a Argentina que no cumplíamos con ciertos requisitos en la imposición de licencias no automáticas y en la delegación de la OMC, es tipo organismo multilateral. No, es comercio, no es como el FMI, no tiene que ver con fondos y ese tipo de cosas. Pero ha organizado bastante bien el sistema, mientras las economías más poderosas, que por supuesto estaban interesadas en que funcione de esa manera. Entonces, no pueden aumentar, por supuesto, pueden bajar. Digamos, pueden ser objeto de reducción en la práctica y resultar. De hecho, bajaron drásticamente los aranceles. Y algo que sí transparentó bastante el comercio es que todas estas listas y todas las normas de comercio exterior tienen que ser publicadas en la OMC. Bueno, de hecho funcionó tanto lo de los aranceles que empezaron a proliferar mucho las que después se llamó barreras no arancelarias. Justamente ante el impedimento de subir arancel, o sea, se buscó, se buscó la manera de frenar importaciones a través de otro tipo de medidas, que fueron las no arancelarias, ¿no? Los temas de fitosanitarios y esa cuestión. Entonces, ¿cómo funcionó esto? Siempre a través de rondas de negociación. Bueno, ahí en el texto tienen bien detallada cada una de las rondas. La primera fue en Ginebra, que es la que da lugar a la firma del GATT en 1947. La segunda en Francia, después en Inglaterra, después no en Ginebra, después cada ronda tiene el nombre de la ciudad en la que se inaugura la ronda. Hasta fines de los 50, en cada una de las rondas, la negociación era de la forma de oferta y demanda bilateral. Total, después está el principio de nación más favorecida que multilateraliza, ¿no? Pero era vía producto a producto. Y hasta esa fecha la mayoría concentradas en la reducción de aranceles. Fines de los 50, hay que tener en cuenta 1957, que se firma el Tratado de Roma. Esto es, se crea la Comunidad Económica Europea. Y ahí empieza a haber un crecimiento importante de la comunidad en el comercio mundial, ¿no? A partir de los beneficios, ya vieron la integración con Mercosur. Bueno, de los beneficios de complementariedades productivas, etcétera, etcétera, que genera y que ha generado, la verdad, el principio de la Comunidad Económica Europea, sobre todo por la inexistencia prácticamente de asimetrías entre los países miembros, todos países
con cierto nivel similar de desarrollo. O sea, la Unión Europea se empieza un poco a complicar cuando empiezan a integrarla a las economías más rezagadas, pero eso es recién en los 90, que tienen que empezar a fijar metas y fondos de convergencia estructural, digamos. Pero en un principio, todos estos efectos positivos y beneficios se dan y empieza a haber en el mundo un aumento muy importante de la comunidad en el comercio mundial. Entonces, a partir de allí es donde Estados Unidos propone cambiar la forma de negociación. Todo esto lo tienen también en los textos, por eso no lo escribo. Y pasa o sea, se abandona la negociación de producto a producto y se establece como una fórmula lineal de arancel. Ahí también, en la ronda del 64, que termina en el 67, ninguna ronda es que se juntan los países en una ciudad y acuerdan, ¿no? Llevan un tiempo, incluso años. Ahí es donde ingresa Argentina. Bajo la presidencia de Onganía, Argentina ingresa a la OMC en 1966, si mal no recuerdo. Y hasta los 80 hubo 7 rondas. La de Tokio fue a fines de los 70, donde ya había 99 países, empezamos con 23, ya 99 países adheridos al GATT, y luego, que por ahí es la que más le suena, en 1994, termina en el 94, empieza en el 86 más o menos. Tiene lugar la famosa Ronda Uruguay. ¿Me escucharon nombrar? Nada. No tan famosa. En la Ronda Uruguay se crea nuestro que hoy es la OMC, Organización Mundial de Comercio. Entonces, el GATT pasa a ser parte de la OMC. La OMC se compone de acuerdos multilaterales, uno de ellos es el GATT, comercio de mercancías. Otro es el GATS, Acuerdo General de Comercio de Servicios. Y el tercero es el TRIPS, que es un acuerdo sobre propiedad intelectual. Que lo que busca justamente también es multilateralizar la propiedad intelectual. Entonces hay ¿qué significa esto? Que si una empresa patenta algo en un país, que esa patente sea válida en el resto de los países miembros del acuerdo, ¿no? Y no tenga que hacer un trabajo largo, laborioso y súper costoso de patentar en cada uno de los países antes de que alguno limite, lo copie en otro país y lo patente. Esa, digamos, es la idea del TRIPS. Después hay un acuerdo justamente sobre solución de controversias.
uno muy importante sobre normas de origen, donde se define qué es el origen. Para determinar si justamente de dónde es el producto que se importa. Y acá la definición que se adopta es que haya lo que se denomina salto nomenclador arancelario. ¿Qué significa esto? Que, o sea, si yo importo esto, que tiene un nomenclador, ¿no? Botella 01110.3, y lo reexporto a Brasil sin hacerle ninguna transformación local, va a seguir siendo del mismo, o sea, va a seguir recibiendo el mismo número y estando en la misma posición arancelaria, ¿no? Entonces, tiene que haber una transformación sustantiva en el país que lo haga cambiar de nomenclador, o sea, importar tapa y exportar botella, para la determinación del origen. Y ahí sí podría decir que es de origen argentino. Entonces, acuerdo sobre normas de origen, mecanismos de examen, acuerdo sobre mecanismos de examen, del cumplimiento de los compromisos asumidos por todas las partes, y después hubo unos acuerdos que tuvieron mínima adhesión, en principio fueron 4, uno de compras públicas, otro de aeronaves civiles, otro de carne bovina y uno de lácteos. El de carne bovina y lácteo expiraron en el 97, los otros dos siguieron vigentes. Compras públicas, o sea, ¿qué hacer específicamente para las importaciones y exportaciones de los gobiernos nacionales? Esas compras públicas. Y aeronaves. Los otros dos ya expiraron. Igual tienen muy poco, bueno, decía muy poca adhesión. Todo esto sucede en la ronda Uruguay. Entonces, el GATT sigue existiendo, pero en el marco de la OMC. Y después de eso, hasta principios de los 2000, digamos, siguió funcionando más o menos como se estableció y acordó. Después, a principios de los 2000, empieza la parálisis de la OMC con la última ronda, que algunos dicen que todavía no finalizó, otros que se le puso una fecha 2013, 14, 15, por ahí, porque empezó en 2001, que es la ronda Doha, y nunca se llegó a ningún acuerdo concreto. La idea era justamente empezar a tratar temas agricultura, pero bueno, pocos intereses, divergencias o sea, pocos avances, pocos actores, intereses muy divergentes, ausencia de voluntad política, más aún hoy por hoy, donde las dos economías más poderosas, que son China y Estados Unidos, compiten y no tienen ninguna intención de ejercer liderazgo en la OMC, con lo cual esa es la situación hoy. La presidencia está a cargo de África y de hecho hubo una ministerial, una reunión, la reunión después no sé si se acuerdan, acá en Argentina, perteneciente a esta ronda de Doha de la OMC, creo que fue 2017, bueno, antes de la pandemia, por ahí, 17, 18. Pero en cada reunión, como les digo, se llega a muy pocos avances. Digamos, los países desarrollados
con países grandes tipo Rusia, India y Brasil, en colaboración se unieron justamente para reclamar por la disminución de la protección de la agricultura en Estados Unidos y en la Unión Europea, y ahí es donde se frenó prácticamente todo. Entonces, dicho esto, vamos a hablar sobre justamente los instrumentos de política comercial. Sobre la mayoría de ellos, seguimos en el GATT, ¿no? Porque después vamos a ver el GATS, que es el de servicios. Bueno, sobre aranceles ya hablamos. Pero también hay otros elementos de política comercial a los que refiere o no refiere el GATT. Licencias de importación, restricciones cuantitativas, derechos antidumping, medidas compensatorias, subsidios, salvaguardas. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. ¿Qué nos dice el GATT sobre licencias de importación? En particular, sobre esto se llega a un acuerdo en la Ronda Uruguay. En el que se establece que las licencias de importación tienen que ser temporales, y no pueden tener carácter restrictivo del comercio. Las licencias de importación son de dos tipos. Las automáticas, donde la intención es simplemente llevar un monitoreo de las importaciones y saber ex ante cuál va a ser el volumen importado de tal producto. Entonces, simplemente para eso se aplican, y como su nombre lo indica, se otorgan automáticamente, pero es para más o menos tener ex ante un registro de cuánto va a venir de importaciones de tal cosa o cual. Y las no automáticas se usan cuando hay restricciones cuantitativas a las importaciones, ¿no? De algún producto. Entonces esa importación está permitida solo bajo licencia. Y después establecen un conjunto de restricciones. Por ejemplo, en este caso, de las no automáticas, el acuerdo establece que ante el pedido de licencia de importación, el organismo, digamos, que se ocupe de esto en Argentina es la Comisión Nacional de Comercio Exterior, por ejemplo, el organismo competente no puede tardar en dar respuesta más de 30 días de solicitada la licencia, por ejemplo. Sobre eso es donde, por ejemplo, Brasil nos denunció en la OMC, en Argentina, en la época que se aplicaban un montón de licencias automáticas, muchos fallos en contra de Argentina, no por el tema de no concederlas, sino porque las importaciones como que se terminaban truncando porque no se respondía dentro del plazo
de ese mes, entre que se pide la licencia y se supone que ingresan los bienes al país. Ahora bien, en realidad, las restricciones cuantitativas, que sería el caso en el que está prometido aplicar licencias no automáticas, por ejemplo, están explícitamente prohibidas. Es lo único que el GATT prohíbe. Restricciones cuantitativas, tanto a las IMPO como a las EXPO, ¿no? Entonces, están explícitamente prohibidas en el artículo 11, pero una vez más, hay una lista importante de excepciones. Por ejemplo, restricciones temporales a las exportaciones para prevenir de una escasez de alimentos local, o sea, cuestiones de seguridad alimentaria. Restricciones temporales para la aplicación de, o sea, exportaciones, por ejemplo, para la aplicación de ciertos requisitos técnicos o normas de calidad. Después también hay asociadas a cuestiones ambientales, a productos pesqueros, bueno, allí tienen todas las excepciones, agrícolas, etc. Pero, salvo estos casos, y en todas ellas, siempre esas restricciones cuantitativas, sean a la exportación o a la importación, tienen que ser temporales. Veamos ahora un caso interesante, es el tema del dumping. El dumping es una práctica desleal. Es una práctica no legítima llevada a cabo por la contraparte exportadora. Pero es legal. ¿Todos saben lo que es el dumping? Sí. ¿Qué? Dan un producto por debajo de su costo para matar la competencia. O capaz que se muere. Yo iba a hacer lo mismo. Porque es como todos creemos que es el dumping. El dumping es, en este caso, introducir en el mercado de otro país un producto a un precio inferior al que lo venda en mi mercado. El costo no tiene nada que ver, ¿sí? Pero debería ser por debajo de la competencia de ese país donde lo estás introduciendo o no necesariamente. Por supuesto que es una estrategia comercial. Digamos, por algo lo sé y es de lo que Fox. Ahora no tengo, después les muestro, si ustedes entran en la página de la Comisión Nacional de Comercio Exterior de Argentina, que hace toda la investigación del dumping y responden con medidas compensatorias, digamos, donde son permitidas justamente las subvenciones para compensar. O sea, esto ustedes ven, producto por producto, todas las acciones iniciadas y el origen es China. Taiwán, no sé, uno que otro, pero la mayoría son digamos, las hacen países con espalda
tienen tanto mercado interno que, digamos, matar la competencia con vender, ya sea porque está perdiendo, poner en otro mercado, es también una estrategia comercial de acceso al mercado. Entonces, introducir un producto en otro país a un precio inferior al que se vende, ¿no? En el mercado local. Perdón, entonces el dumping no se podría hacer en el mismo país de donde... No. No. Esa es otra cosa. O sea, al menos en justamente nada está prohibido, ni penado, ni monitoreado, ni nada, ni marco de la OMC que sea frontera de adentro. Bueno, salvo el tema del trato nacional, pero tiene que ver con puerto importado todo. Todo tiene que ver con medidas de comercio. Ahora, ¿cómo funciona esto? El dumping es una práctica desleal que la hacen privados. Entonces, el reclamo también tiene que provenir de privados. El Estado solo actúa en representación de esos privados que son afectados. ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar que existe dumping, o sea, hay que demostrar a cuánto se vende tal producto en el mercado local y cuánto acá. Hay que demostrar que existe daño o amenaza de daño a toda la rama de actividad y no a una empresa individual. Y hay que demostrar además la relación causal. Es decir, que el daño o la crisis por la que está atravesando esa industria tiene que ver con el dumping ejercido por tal país. Pregunta. Sí. Cuando hablas de mercado local, ¿es el local a donde se exporta o en el país de origen? Porque, por ejemplo, digo, yo puedo entrar con un auto en Argentina y si produzco más barato, soy China, por ejemplo. Sí. Lo vendo en Argentina más barato que lo produce Argentina porque soy más competitivo. No, el dumping es si lo vendo más barato en Argentina de lo que lo vendo en China. Por eso, el mercado local del país de origen. No, cuando es el daño no. Cuando, lo que estaba hablando recién no. el primer Ah, la punto. definición decís. Sí. O sea, yo en China lo vendo a 100 en China y en Argentina lo vendo a 50. Exactamente, ese sería el dumping. Entonces la industria automotriz de acá debería, o sea, está atravesando una crisis y una caída drástica de ventas. Bueno, puede haber una sospecha de dumping por ingreso masivo de autos chinos. Entonces, tiene que ir a la Cámara Nacional de Comercio Exterior, denunciar a China por esto y demostrar todo esto. Que China está vendiendo acá a 50 el auto que allá vendía a 100, que está destruyendo la industria automotriz y que esa crisis de la industria automotriz es por los autos chinos. Y le hago una consulta, profe, pero siempre en términos de, a ver, pues yo trato de plasmarlo en la realidad, en términos de naciones y no de empresa individual, porque puede que una empresa, no sé, una importadora, un holding, empresas importadoras, traiga un producto de China, en China está, no sé, 100, por una cuestión de tipo de cambio, por una cuestión de remarcación de ese producto, lo venda o por debajo o por encima, o en este caso es por debajo del valor que se vende allá. Y no es China, sino es el intermediario el que está haciendo la gestión. No sé si me expliqué bien.
En realidad es donde se produce. Hay que ver a cuánto se está vendiendo en China y a cuánto acá. Ujú. Entiendo. Simplemente. Pero es una práctica de privado. O sea, eventualmente hay que denunciar al que lo esté haciendo. Ah, está. Sea esa empresa, igual no sé, medio raro también me parece el caso que decís. Porque ¿por qué una empresa que produce Entonces yo trato de va a tratar. vender en su mismo país a través de un intermediario? No, pero puede ser una empresa importadora. O sea, a ver, no sé. Está bien, pero es otro caso. Estamos hablando de Por eso o le sea, digo. autoproducidos por China, que se venden en China y que se venden en Argentina, por ejemplo. No un importador de auto en China que también vende en Argentina, porque ahí es importador en los dos países. No estaríamos ante un caso de dumping. ¿Se entiende? Sí, yo no lo supe explicar bien, lo voy a razonar mejor para explicarlo, o sea, lo voy a tratar de plasmar mejor y después lo planteo. Porque hay No sé. numerosos casos de que, bueno, pero sigamos con el enlace. Yo lo voy a reformular. Como les decía, en este caso es una conducta privada. Entonces no se puede prohibir. Ponerle se demuestra el dumping. No se puede prohibir el dumping. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve a través de una compensación. O sea, una medida antidumping. O sea, una vez que se demuestra el dumping, si se demuestra el dumping, se aplica una medida antidumping. ¿En qué consiste? En un incremento del arancel vigente en la medida necesaria para compensar el margen de dumping probado en la investigación. O sea, la idea es restablecer el equilibrio, pero no subvencionar. Simplemente compensar por el dumping probado. Esto tiene plazos limitados. Tiene que hacerse una revisión periódica. Y se supone que tiene que tener un periodo de desarme. No sé si se acuerdan el caso que fue bastante conocido. ¿Vieron Lumilagro, la empresa de termos? Hace unos años, no mucho, se descubre que hacía como, no sé, 50 años que se renovaba la misma medida antidumping que protegía Lumilagro, porque no había ningún otro termo, en Argentina no había ningún otro termo de otras marcas. Bueno, la entrada de Stanley, de no sé qué, y ahora hay un montón de termos, tuvo que ver con que le eliminaron la medida antidumping que tenía Lumilagro. Por supuesto que además, al ser el único jugador de toda la industria, el representativo de toda la industria, entonces no es muy difícil hacerlo hoy con quien tenga que hacer para renovar esa medida. Pero eso porque la medida antidumping para Milagro sobrecompensaba el precio local. O sea, sí, estaba por encima del precio local de los que... y terminaba protegiendo, mencionando que no es la idea justamente del antidumping. De hecho, bueno, yo les había traído, pero hoy no conseguí Power. Ven, esta es la página, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Comercio Exterior de Argentina. Y ustedes ahí pueden ver cada expediente, el número de expediente e incluso entrar al expediente. Ver el producto, la posición arancelaria, el origen, no sé, motores para lavar ropa, China. Tiene la fecha de vencimiento y después cuando entran al expediente les dice exclusivamente, bueno, cuál es el arancel que se pone. El arancel puede ser, no sé, por ejemplo, es derecho al valor, en medio puede ser específico valor, eso lo vieron con nadie, ¿no? ¿Arancel? Ad valorem es que un porcentaje del valor y específico es que es fijo. Los dos tipos de aranceles.
no sé, para motores de lavarropa de corriente alterna, bla, 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 o sea, una especificidad total, proveniente de China y den 30% para tales motores. Y después uno puede acceder a la resolución. Esta vencía, por ejemplo, no, esta está vigente todavía, la del motor de lavarropa. Vence en octubre de 2025. Donde se accede a toda la investigación, etcétera, etcétera. Después hay otra práctica que también se considera desleal, pero a diferencia de la anterior, el origen es público y no privado. Y estas son las subvenciones. Este es el cuarto, ¿no? La definición es asignar recursos públicos que redunden en beneficios para el exportador o un productor de determinado bien, ¿no? Subvenciones a las exportaciones o exenciones o a los productores locales, perdón. Otra de ellas es que acá es una práctica que se usó en Argentina, cuando estaba Guillermo Moreno, que es la exención de la importación en relación a la exportación, la compensación, no sé si se acuerdan que en un momento... Como que tenías que exportar lo que exportabas, podías importar o algo así, ¿no? Exactamente, que si exportabas y generabas ingresos de divisas, podías importar. Por ejemplo, esa medida nunca fue plasmada formalmente, no está prohibida en el marco de la OMC, digamos, si tenés una denuncia asegurada y un contingente, digamos, al menos cuando funcionaba bien, de la OMC que viene a monitorear, etc. Siempre fue como informal, nunca se legisló, porque es una justamente práctica que se considera desleal en el marco de la OMC. Argentina es parte de la OMC. Entonces, en este caso, también lo que hay que demostrar, o sea, esta sí es una investigación pública. Una vez más, existe daño en la rama industrial y que el daño es causado por la política de subvención que aplique un tercer país. Entonces, de nuevo, cuando esto se demuestra y se prueba, lo que está permitido es aplicar algo que se llama medida compensatoria, con la misma intención que la medida antidumping, que sea temporal, que compense el daño causado por la subvención. En este caso, algunas excepciones hay, que tienen que ver con lo que son los subsidios permitidos. Tienen que ser de naturaleza general y no sector específico, y tienen que orientarse a
apoyar actividades de investigación y desarrollo. Y después cuestiones que tienen que ver con propósitos medioambientales. Y en algunos casos también se permite la aplicación de subsidios para fomentar el desarrollo de regiones rezagadas. Siempre generales y no sectores específicos. Un quinto instrumento de política comercial. No sé si me lo puedo nombrar. Es el de salvaguardias. Las salvaguardias no se implementan ante un caso de práctica desleal, sino que se introducen y se permiten en situación de que un país se enfrente a algún problema estructural. ¿En qué consiste? En una restricción temporal de importaciones. Nuevamente, de cierto producto asociado a un sector de actividad. Las condiciones como para aplicar esta medida de salvaguardia son que hay que demostrar, o sea, para decir que tal industria está ante un problema estructural, de nuevo, aumento masivo de importaciones, daño a la industria o sector en particular y la relación causal entre uno y dos. Entonces, ¿no? Es una situación donde los hechos puede estar pasando lo mismo que si estamos ante un caso de subvenciones o de dumping, porque cierta industria o sector ve un aumento masivo de importaciones y se está variando, pero no es atribuible al caso de que alguien está aplicando, de que alguna contraparte está aplicando subvenciones o está haciendo dumping. Simplemente se define así que el sector está enfrentando un problema estructural y se permite la aplicación de salvaguardias o restricción temporal de las importaciones. Una vez más, tienen que ser temporales y generales, en el sentido de que no se puede discriminar por el origen. O sea, restringo la importación de autos por tal periodo de tiempo, no importa de dónde provengan. Perdón, quizás medio cualquiera mi pregunta, pero esto tiene que ver con lo de la cláusula de escape.
¿O son dos cosas diferentes? El hecho de que entran masivamente importaciones a un país que... No, porque la cláusula de escape es ante una crisis de balanza de pago, por ejemplo. Ok, O sea, más macro. ok. Es que cuando los países declaran emergencia económica, muchas veces es porque esa ley es la que le permite, Ok. o sea, exceptuarse de los pilares Esto es en el un marco de la sector emergencia. específico. Esto es específico a un sector. Ok. Exactamente. Bueno, y después están las medidas sanitarias y fitosanitarias. Donde el objetivo es proteger la salud humana y debe haber una evaluación de riesgo que con evidencia científica suficiente permita la adopción de estas medidas, ¿no? Un ejemplo típico es el de transgénicos, por ejemplo. En el marco de al menos la evidencia no concluyente sobre cómo afecta la salud humana el consumo de transgénicos, se prohíbe la importación y se adoptan este tipo de medidas por parte de ciertos países, como es el caso de la Unión Europea. Cortamos 5 o 10 minutos acá y pasamos al GATS, ¿sí? Al acuerdo de servicios. Hasta que los países miembros lo someten. ¿Sí? No es que por ser parte del acuerdo te comprometes a tal y tal y tal cosa, sino que cada país establece sus compromisos entonces. Los pilares son los mismos. La convención y la nación más favorecida. Ahora, Tiene. Es igualito, pero en bien el hecho. caso del trato nacional, como que está permitido en compromiso gradual y hacer algunas concesiones o incluso fijar límites a ese trato nacional. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y el de nación más favorecida es igual, y la única excepción es la de que alguno de los países miembros sea parte de un acuerdo regional. Que también lo mencionamos para el caso de... Sí. ¿Eh? No, nacional más lejos. Regional. Zona libre comercio, no una aduanera, lo que sea. Ahora, el comercio de servicios es un poco distinto que el comercio de bienes.
y tiene diferentes modos de prestación. También se vende y se exporta de la misma manera, es algo tangible, tiene que pasar por aduana. En servicios tenemos diferentes modos de prestación que es importante definir para definir cuándo hay una exportación de un servicio, justamente. Entonces, en el mismo acuerdo se definen los modos de prestación. Los modos de prestación son 4. El primero es servicio transfronterizo. Es prestar un servicio a alguien que está en otro territorio nacional. ¿Sí? Por ejemplo, call center, educación a distancia. O sea, en este caso, ni el que presta el servicio ni el consumidor se mueven de su lugar. Sería el más asimilable al comercio de bienes. El segundo es consumo en el extranjero. Consumir un servicio en otra parte y no en tu país de origen. Esta es la definición de exportación. De consumo de no residente. Hotel, restaurante, peluquería, servicio que te consuma fuera de tu país, sería una exportación de servicio mediante el consumo en el extranjero. El otro modo de prestación es el de presencia comercial en el país consumidor. Perdón, una consulta sobre Sí. ¿Eso se mide? ¿Se mide la lógica de la prestación en términos de exportaciones o primero acá? Bueno, por ejemplo, para construir esas estadísticas es porque restaurantes, por ejemplo, no hay ninguna. Pero, por ejemplo, todas esas cosas de que en los hoteles, porque, o sea, en hotelería está bastante con el documento, ahí sí es, digamos, el fuerte, digamos, de la categoría turismo, de exportación. Eso es una exportación. Eso es un Ok. sí, es un consumo de un servicio no residente. Que explica el movimiento de personas, pero consumo en exportación. Sí. Presencia comercial es prestar un servicio en un territorio extranjero mediante presencia comercial, ¿no? Una universidad, nación, una agencia de publicidad, etc. Y el cuarto modo de prestación es el que implica desplazamiento de personas físicas. Y esto se da mucho en lo que es, por lo general, servicios de postventa, por ejemplo. De postventa de maquinaria, servicios de ingeniería, servicios de construcción. Implica justamente el movimiento de ingeniero de personas físicas al país en el que se está prestando el servicio. Entonces, dicho esto, ¿cómo se establecen los compromisos?
dos tipos de compromisos. Están los compromisos horizontales, que estipulan limitaciones que se aplican a todos los sectores incluidos en la lista nacional que el país incluye, ¿no? O sea, se estipulan ciertas limitaciones al comercio de servicios que se aplican a todos los sectores, por eso son horizontales. Y después están los sectoriales. La clasificación sectorial de servicios incluye, bueno, servicios de la comunicación, de la construcción, enseñanza, financieros, transporte, turismo, salud. Hay una clasificación de 12 sectores de servicios y para cada uno de ellos se establecen los compromisos sectoriales. En base a dos cuestiones. Limitaciones asociadas a acceso a mercados. La mayoría son cuantitativas. Por ejemplo, límite al número de proveedores de servicios extranjeros. Límite a la participación accionaria extranjera o de capital a propiedades. Se permite que se instale una universidad extranjera siempre y cuando la propiedad sea mixta compartida con alguna universidad local. Límite al número de personas físicas que puedan emplearse. Eso también se usa mucho, ¿no? De nuevo, el ejemplo de la universidad, o sea, tanto por ciento del plantel docente tiene que ser nacional. O los directores, rectores, tiene que ser nacional. O sea, y después hay que hacer, como les decía, el Pacto Nacional es un compromiso que se puede hacer de forma gradual, donde cada país puede justificar dar trato menos favorable a los servicios extranjeros que a los ofrecidos de manera local y lo debe explicitar. Entonces, para cada sector, por ejemplo, educación superior, los países tienen los compromisos horizontales siempre válidos para todos los sectores y después las limitaciones de acceso a mercado y de trato nacional para cada uno de los modos de prestación, de los 4 modos que vimos antes. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, vamos a poner un
Es como un ejemplo. La manera en la que se establecen los compromisos. Está todo en la página de la OMC. Entonces, una limitaciones. Acceso mercado y datos nacional. Para cada modo de prestación. Entonces, el primero que es comercio transfronterizo. No puede decir acá nada, ningún compromiso. Es el caso de China real, ¿eh? No es que estoy inventando. El segundo que es consumo en el exterior. Acá, sin ninguna limitación. Igual, ninguna limitación. Después, el tercero que es presencia comercial, ¿no? China dice, pueden establecerse instituciones educativas conjuntas y está permitida la propiedad mayoritariamente extranjera. ¿Qué dice en la primera frase? ¿Ningún compromiso? Sí, ningún compromiso. Cuando no hay ningún compromiso asumido, no significa ninguna limitación, ¿no? Es que no hay nada dicho, con lo cual, igual de esta manera, con su comercio transfronterizo. Servicios. Sí, pero ¿no? El modo 1. Va a probar. Sí. Se permite, bueno, mayoría de capital extranjero, por ejemplo. El cuarto es presencia de personas físicas. China dice que los que ofrecen servicios de educación pueden ingresar a China. Los que ofrecen servicios de educación individuales, no sean docentes, por ejemplo, pueden ingresar a China y proveer ese servicio siempre y cuando sean invitados por empleados de escuelas chinas o por instituciones educativas chinas, por ejemplo. Eso pone como limitación acceso a los campos. Tienen que tener una invitación de institución educativa. Bien. Y en limitaciones al trato nacional, a los extranjeros se les exige posesión de título universitario superior con 3 años de experiencia profesional, por ejemplo. Uno puede hacer exigencias distintas en la contratación de docentes nacionales o extranjeros. Esa es la manera en la que funciona el comercio, el Acuerdo General de Servicios. Por ejemplo, Argentina no tiene prácticamente ningún compromiso asumido en ningún servicio. O sea, no es parte del acuerdo. Los países más abiertos, por ejemplo, Australia, donde en cualquier nivel educativo se puede instalar una institución educativa extranjera, el servicio se proporciona muy bien, es de los más abiertos. China tiene bastante asumido, en su mayoría, todo con exigencia de participación china, ya sea de capital o de recursos humanos, o sea, mixto o compartida. ¿Se entendió? Bueno,
Ahora, algún ejercicio para cerrar y una breve conclusión. Hoy la OMC tiene 164 miembros. Como les decía, está casi paralizada. En Qatar, en Doha, en 2001, se lanzó la última ronda de negociación que pretendía justamente terminar con la apertura desigual entre países desarrollados y países en desarrollo. Y esto implicaría que los países desarrollados iban a reducir significativamente el proteccionismo árabe. Esto, como les adelanté hace un rato, no sucedió. Bueno, más recientemente, ¿no? La rivalidad entre Estados Unidos y China es... y hablando mal y pronto, lo que está sucediendo es que se están llevando... O sea, está pasando por encima de los organismos multilaterales, con lo cual la capacidad de liderazgo de los organismos multilaterales claramente está en jaque y amenazada por las preferencias de estos países más fuertes. ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar, pero bueno, es la situación actual. Se están armando todos. Bueno. Bueno, pero eso ya no tiene que ver con la OMS. Dicho esto, a ver, unos últimos dos, algunas para que practiquemos para el parcial. Preguntas tipo parcial. Por ejemplo, suponga que una ronda de negociación en... Esta no. Es así que es más difícil. Ni que sí, la siguiente situación se puede dar en el marco de las normas de la OMC y justifica. A partir de 2025, Argentina implementará un esquema de IVA escalonado en el segmento de electrónica de consumo masivo según el origen de sus productos, siendo del 21% para productos de fabricación nacional, del 23% para productos fabricados en el Mercosur y del 24% para productos extra-Mercosur. En el marco de la OMC no se podría dar eso. Está haciendo diferenciación en el trato nacional. Está incumpliendo Uno de los pilares del principio de trato nacional. Exactamente. Es justamente que establece que hay que dar condiciones iguales en materia tributaria a los productos importados y nacionales una vez en territorio nacional. Entonces, por ejemplo, otro tipo de afirmación que puede haber. En ningún caso, en el marco del GATT, los aranceles pueden incrementarse por encima de los consolidados. Ahí te dirían que es verdadero o que es falso. Falso. Es falso. Podían disminuir, pero no aumentar. No, ahí sería verdadero. ¿Cómo decía? En Perdón. ningún caso, en el marco del GATT, los aranceles pueden incrementarse por encima de los consolidados. Y pueden poner un montón de excepciones, hay que acordarse de las Claro. excepciones. O sea, en realidad sería, como les digo, igual siempre depende que respondan, ¿no? Falso. O sea, esta sería verdadera en general, pero en realidad hay un montón de excepciones. O sea, en el marco general. Yo, digamos, está injustificada, pero yo diría directamente que es falsa porque hay varias excepciones donde sí se pueden incrementar por encima de los consolidados, como tal y tal. Después sí les pueden presentar cosas como de situaciones, ¿no? De la misma manera, que ustedes digan si es factible o no. Se supone una ronda de negociación de la OMC, donde Chile acuerda una reducción arancelaria a las importaciones de productos electrónicos provenientes de Perú, manteniendo el mismo arancel a las importaciones del mismo producto proveniente del resto del mundo. Esta es similar a la que hablamos antes, ¿no? Esta tampoco sería factible. ¿Por qué? Porque incumple nación más favorecida.
O después algún ejemplo de lo que hablamos de los subsidios, ¿no? No sé. Tal empresa que produce lavarropas se presenta a la Comisión Nacional de Comercio Exterior reclamando por la aplicación de dumping, la aplicación de medidas anti-dumping por la importación de la ropa que viene de Taiwán. Sí, no, bueno, así es medio difuso. Una empresa sola no puede ser la afectada. Las condiciones son, en ese caso, que demuestre que está amenazada toda la industria de fabricantes de lavarropas. O sea, esas van a ser los tipos de preguntas. Por un ejemplo concreto, que ustedes vean la factibilidad en el marco de la OMC, que justifiquen o de verdadero fallo Esto en es, este tema. ¿cuál es el punto de debate? Como que número. Bien, ya, chao. De clase, creemos que- No lo puedes copiar y pegar. Vas a- Y después hay uno que es de heredero, se llama, y otro Baldwin. El de Baldwin está en inglés. Así que bueno, Pero eso es todo. Nos vemos el martes o nos vemos aquí. Pero no sabemos qué mirar. Así que alguno vendrá el martes y otro el martes. Preparatorio.